Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Omar Ruiz Gordillo. Soy arqueólogo, soy historiador y el trabajo que he realizado durante 40 años en el estado de Veracruz y parte del estado de Puebla me ha permitido llenarme de anécdotas, de aventuras, de conocimientos y de amigos, por supuesto. Muchos de ellos, con gran orgullo, digo, amigos indígenas en la Sierra Papanteca, en la Sierra Norte del estado de Puebla, en la selva chiapaneca. Yo soy oriundo de Chiapas, de Comitán. En suma, eso me ha permitido acceder a la literatura, a la poesía, al cuento, a la novela. Para iniciar esta charla me voy a permitir leer algo, si me permite. La publicación de un libro de historia, el punto final de una investigación producto de una metodología científica, es recibida por pequeños círculos de lectores, normalmente por pares y algunos grupos interesados en la región, en el tema o bien en la época abordada. La publicación de esa misma investigación bajo un tratamiento literario conduce a la difusión a públicos mucho más extensos. El contexto histórico, espacial y temporal en ambas es el mismo, y de hecho no hay una frontera tajante entre ambas, pues la primera, el libro de historia, está basado en fuentes primarias resguardadas en archivos religiosos, civiles y municipales. Puede estar basado en la interpretación de los materiales producto de excavaciones arqueológicas, en publicaciones de corte historiográfico basados en fuentes históricas de primera mano, en trabajos monográficos que remiten al objeto de estudio en ámbito regional referidos a la historia, al medio, entre otros. Y finalmente, en trabajos de muy diversa índole que pueden tener o no utilidad alguna en la investigación histórica. Resumiendo, la investigación está sustentada en la arqueología, documentos consultados, interpretación de fuentes, etc. La segunda, la novela histórica, normalmente deviene de una investigación original, propia o de terceros, a la cual se insertan hechos o eventos reales o normalmente ficticios, que para hacerla atractiva sigue una trama atractiva o bien poco interesante. La lectura de un libro científico conlleva implícito un proceso ajeno al lector. La metodología seguida por el investigador, cuyo resultado final para el autor es la publicación de todo ese proceso metodológico que comprende, en lo general, empleo de técnicas, métodos y procedimientos usualmente utilizados en el tema que se aborda por los historiadores. Esta investigación ha requerido de una búsqueda de fuentes documentales, de recopilarlas, ha hecho uso de la heurística. Esto da paso al análisis de documentos, tanto las que realiza el investigador como la que han realizado sus pares, y finalmente surge el proceso creativo del historiador. Queda, sin embargo, siempre la habrá, la incertidumbre si se ha realizado completamente esa búsqueda de documentos, si no existe un manuscrito cuyo contenido pueda arrojar nuevas directrices. Ese es un riesgo que siempre estará latente. La historia no es inamovible. Sin embargo, como historiadores, se ha de acotar en algún momento el tiempo dedicado a la investigación. No puede ser de otra manera. La interpretación de la historia no puede tener el mismo tiempo que la historia misma. Además, queda el titubeo si se han analizado correctamente las fuentes históricas, si ha habido un análisis completo del documento y si éste ha sido correctamente contextualizado espacial y temporalmente,
sin contaminación de saberes o tendencias o incluso líneas sugeridas por los superiores. Es posible que, al igual que en toda creación subjetiva, se haya dado mayor peso a unos u otros elementos de acuerdo a los intereses o a la comprobación de una tesis. Un mismo hecho o evento puede ser interpretado desde diferentes miradas. De ahí se dice que la historia nunca es igual. Don Miguel León Portilla, un antropólogo e historiador, escribió desde esta perspectiva La visión de los vencidos, en 1926, en la cual los pueblos originarios cuentan su historia a partir de los textos indígenas. Resulta obvio que muchos documentos para la historia de la Nueva España, en particular lo que ahora es México, los documentos son a menudo parciales, algunos están disgregados o depurados. Es por ello que, como historiadores, se tienen reservas al interpretar las fuentes, debido al texto mismo, en que para dilucidarlos se debe conocer al emisor y tener en cuenta quién era el receptor. Aun cuando resulta arduo comprender totalmente los documentos o identificar las connotaciones e intenciones, cuando de este o aquel texto quizá no se descubra toda la utilidad del documento, sino hasta después de varias lecturas inserta en diferentes contextos. Esa parte es la que tratamos quienes manejamos la escritura de libros científicos y los libros de literatura, de aportar. Uno, que el conocimiento que genera el investigador, el científico, traspase el círculo cercano de pares, de gente interesada en el tema. Tratamos de que llegue a un mayor público lo que conocemos, lo que sabemos, lo que interpretamos. Este es el motivo de que en 1994 publicara este primer libro, cuyo cuenta, es un pequeño libro de cuentos, donde no todo es verdad ni todo es mentira. Está ubicado algunos relatos, algunos de ellos muy fuertes, muy crueles, muy trágicos, pero no por ello ficticios, sucedidos en la selva de Chiapas o bien en la Sierra Norte de Puebla. Otros son ficción, simple y sencillamente ficción. Es un libro de cuentos, pero en el fondo hay algo de verdad. Ese origen que da pie a tratar de migrar esos recuerdos, esos conocimientos, esas vivencias. Recuerdo perfectamente, vivía en la parte posterior, en la calle de Guatemala, en la Ciudad de México, en una pequeña vecindad en aquel entonces, estudiante, donde el tañer de las campanas me llevaba a ver a mi alrededor. Era económico vivir ahí y era otro mundo. No es el mundo que conocemos hoy en día. Hoy en día es la Casa España, por ejemplo, o son librerías, o más en la esquina, Templo Mayor. Al paso de los años, escribo esta novela que titulo Heredades. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi herencia? Una herencia cultural, por cierto. Una herencia donde los abuelos platicaban entre ellos y los nietos nos callábamos. Nada más algunos tratábamos de rescatar, de guardar en la memoria aquello que los abuelos hablaban. Tan es así que surge esta novela Heredades de la búsqueda de información de no mis abuelos, sino los bisabuelos y tatarabuelos. Y descubro que la casa que el bisabuelo construye para su amada esposa, para mi bisabuela, es una casa tremendamente grande, de una calle a otra, con un gran patio y con un árbol de níspero que mi bisabuelo mandó a traer
de la finca de Uzum para sembrarla, y donde en las tardes mi bisabuelo y mi bisabuela tomaban el café o una copa, no sé, abajo de ese árbol. Por supuesto, esto lo sé de la tradición oral, de las fuentes orales. El árbol ya no existe, la casa sí existe, y todavía tiene, traspasando la puerta, un rosetón con la fecha 1872. La fecha que mi abuelo terminó de construir esa casa para la bisabuela, con su horno de pan de piedra, y ya abundando en la época de la Revolución, pues hablo de San José de las Canoas, la hacienda y la finca de Uzum, en Tierra Fría. Una finca y una hacienda, la cual son quemadas durante una revolución que oficialmente no existió, pero sí existió los mapaches, Fausto Ruiz, mapache mayor, vienen a destruir el mundo que se conocía en ese momento, vienen a trastocar toda la sociedad. A partir de ello, logro llegar a un público y dice, oye, apenas había escuchado de esto, y tú lo recuerdas todo. No, no es que lo recuerde, es que la memoria guardó parte de esa información de tradición oral. ¿Cómo puedo comprobarlo? Me metí a los archivos posteriormente y hallé las escrituras del terreno donde el bisabuelo construyó esa casa. A partir de ese momento, me dedico a escribir este libro, esta novela histórica, Paxil, el lugar donde se ven cosas agradables. Eso significa Paxil, el lugar donde se ven cosas agradables. La temática en esta parte fue totalmente diferente. Todos los datos arqueológicos que había obtenido durante 1991, 1993, 2005, etc., tuve la suerte de obtener un premio nacional por una tesis con este tema de la restauración. Pero cuando trato de pasar a un libro con esos datos a un público, atraer a un público más grande, no es posible. Son muy pocos los datos. Entonces, abordo la investigación desde otro punto de vista. ¿Quiénes construyeron? ¿Cómo construyeron? ¿Quién ordenó construirlo? ¿De dónde vino la piedra, la cal, dónde la quemaban? ¿Quién mantenía a los constructores mientras armaban aquellos edificios piramidales? ¿Había jardines? ¿Iban a la escuela los niños? ¿Con qué color pintaban y con cuáles eran los tintes? Azul, rojo, amarillo, blanco. ¿Había jardines? Y nos remitimos a las fuentes. En 1992 encontramos una tumba vacía en Paxil. Esto nos da otro elemento más, junto con cerca de 17 tumbas en forma de caja sobre una plataforma. ¿Dónde están los restos óseos? ¿Se pulverizaron o se llevaron sus muertos? 4 señores totonacos visitan a Hernán Cortés en la Villarrica de la Veracruz en 1519, 16 de agosto, Día de la Virgen de la Ascensión o Asunción, y le invitan a ir a conocer su pueblo. Aún hoy en día existe ese cerro que se llama Cerro del Español. 2 españoles que visitan el sitio arqueológico. Posteriormente, lo que es todas las ciudades, todos los asentamientos prehispánicos o indígenas de ese momento son reducidos, son congregados en un solo lugar. Y ese lugar es la ciudad de Misantla. Aún hoy en día escuchamos decir, voy a la congregación, voy a tal lugar y de ahí me voy a la congregación de Buenos Aires, voy a la congregación, etc. Eso me permitió incorporar muchos datos. Y es distinto, ya para concluir, este libro que me publicara el Instituto Veracruzano de Cultura en 2014, que es La Antigua Veracruz. Es un libro científico,
Si bien los datos son interesantes, llama la atención explicarnos cómo era el urbanismo, por qué se traslada en 1524, 1525, quién traza la ciudad de la Veracruz, por qué junto al río, cuáles son los motivos que impulsan a la gente a solicitar el traslado de esta ciudad, la cual se va a dar hasta 1599, pero es un libro científico. En ese mismo tenor es este libro científico sobre arqueología de Cuyusquiwi. Cuyusquiwi es una zona arqueológica en el municipio de Papantla, donde nos ha permitido conocer, vincularnos estrechamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional Indigenista, lo que era en aquel entonces. Hoy es el Instituto de los Pueblos. Bien, junto con la comunidad. Y junto con ello el deseo vehemente de la comunidad indígena totonacos de crear una área natural donde hoy en día tenemos fauna y flora que fueron buscando dónde estar seguros. Esa zona arqueológica es Cuyusquiwi, 20 hectáreas y una comunidad amable. Creo que con estos pocos datos podemos entender la diferencia entre una novela histórica y un libro científico. Gracias, buenas tardes.